Der Struwwelpeter de Heinrich Hoffmann y Peter Rabbit de Beatrix Potter fueron obras innovadoras en su época, porque los autores exploraron formas de narrar que no se conocían hasta ese momento, por el tratamiento visual y conceptual que usaron, y marcaron el comienzo de una nueva literatura, la gráfica, que tuvo un mayor desarrollo y expansión en el siglo XX y un boom acelerado durante el siglo XXI. El progreso industrial, los avances tecnológicos, los contextos sociopolíticos y culturales propiciaron una literatura creada por ilustradores. Con el tiempo se identificaron como diseñadores, que ganaron un terreno en la literatura. Así que desde el siglo XX el diseño asumió la creación narrativa que dio paso a modelos literarios en los que la imagen ocuparía el rol principal al establecerse un relato. Con esta acción, la disciplina ganó un terreno en la literatura. De muchas maneras, se puede hacer una aproximación a la creación, estudio y comprensión de las narrativas gráficas, porque son modelos literarios que permiten diferentes perspectivas para abordarlas. Los cruces del diseño, las artes visuales y la literatura se detectan en una sola obra por los lenguajes empleados en esta. La identificación de elementos compositivos con los que cuenta el diseño, las artes visuales y la literatura son el primer paso dentro del juego creado por un artista o diseñador a través de una obra de este tipo. La creación literaria, la obra en sí y la comprensión de esta son parte de un proceso que puede desentramarse a partir de la hermenéutica, que a través de los siglos ha pretendido que el lector comprenda textos de doble o múltiple sentido. Georg Gadamer y Paul Ricoeur propusieron una neohermenéutica, lo que significaba que se ampliaba esta respecto a los estudios de otras épocas, al considerar otros y diferentes puntos de vista o referencias, con el fin de enriquecerse y de que sus resultados fuesen más precisos, al contemplar varias perspectivas de interpretación de un texto, lo que hacía flexible a la hermenéutica. Es aquí donde entra la necesidad de tender puentes entre el diseño, la literatura y la hermenéutica para una mejor comprensión de modelos literarios de nuestra época, que cada vez más son del tipo de narrativa gráfica. Las narrativas gráficas articulan varios lenguajes disciplinarios en su materialización, lo que las torna complejas y detona en el lector la necesidad de llevar a cabo un proceso hermenéutico. Este tipo de obras requieren de la acción interpretativa reflexiva porque plantean relatos con imágenes, las cuales demandan ser observadas una y otra vez hasta caer en una inmersión para identificar qué hay más allá de la superficie de la imagen, dicho de otra forma, más allá de lo explícito. En el proceso hermenéutico, Paul Ricoeur, en Tiempo y Narración 1, dice que existen tres fases que se interrelacionan. Estas son prefiguración, configuración y refiguración, a las que denomina mímesis. Este término alude al concepto de arte de Aristóteles, en tanto representación de la naturaleza. Mímesis 1. Prefiguración. El autor de una obra de narrativa gráfica dice algo de manera particular, en su mente prefigura una idea. Al hacerlo no puede dejar de lado sus sistemas de sentido, los relativos a su entorno, es decir, lo social, histórico, político, económico, religioso, cultural y artístico, pero tampoco deja fuera sus autorreferencias, que se relacionan con sus percepciones y conocimientos. En este último aspecto sobresale su experiencia con el arte precedente, lo que en conjunto se refleja en la obra. Lo anterior explica por qué en las obras de arte, literarias o visuales, pueden encontrarse palimpsestos o reminiscencias de movimientos artísticos, técnicas o autores anteriores, y a pesar de que el autor no tenga la intención premeditada de integrarlos, la carga de significaciones en su mente es liberada en sus obras en algún momento. Mímesis 2. Configuración. La naturaleza se mimetiza en la obra literaria, la cual habla del creador y su contexto, y encierra en sí misma una realidad o momento, de manera posterior a la prefiguración del autor. Este materializa una idea, ejecuta un concepto, idea o pensamiento, configurando a través de elementos de composición. Así, una narrativa gráfica es resultado del trabajo de configuración de un autor,
pero es autónoma, en tanto trasciende a este porque es su propia referencia al darse a los demás. La obra se explica a sí misma y así se le aprecia. La obra se interrelaciona con el lector porque la debe refigurar y ésta guarda lo que un autor significa y es a la vez una imagen literaria o visual la que exhibe un tema con el tratamiento que su creador decidió, basado en una sedimentación, mímesis 1 o prefiguración. Mímesis 3. Refiguración. Esta fase concierne al lector, el cual recibe la obra y de esa manera se interrelaciona con ella. La obra literaria es dada y le aprecia a un lector, quien tratará de descifrarla. En esta fase inicia el proceso de interpretación para comprender lo que se ve o lee en la obra. La distancia en el tiempo es un factor determinante para realizar una interpretación, ya que la inexperiencia lectora suprime, mientras que la madurez de esta acción provee elementos para comprender con mayor profundidad una obra. En la fase de refiguración, el lector va actualizando la configuración de la obra por sus propias interpretaciones. Al refigurar la obra literaria, el lector parte de su propia prefiguración para comprenderla. De esta manera se relaciona con la primera fase que menciona Riquet, solo que de forma distinta, porque en esta fase se trata de quien recibe la obra, lo que se identifica en el esquema con una línea punteada. La refiguración, la que lleva a cabo el lector, es un proceso hermenéutico que consta de 5 acciones. Acción de análisis. Se separan los componentes que integran una totalidad. Se observa su estructura y se lleva a cabo un análisis del texto explícito porque a partir de este se da cuenta de qué hay y cómo es. En las obras de narrativa gráfica, esta acción se lleva a cabo por medio del análisis diferenciado de los elementos de composición que se utilizan tanto en el diseño como en las artes visuales y la literatura. En el diseño se pueden considerar las imágenes, el color, la tipografía, la retícula, el espacio físico o digital, los efectos visuales, la estética y las figuras retóricas, además de conceptos, juegos narrativos, signos, símbolos, logos, la ergonomía, los sistemas y los costos de producción. En las artes visuales se consideran los tipos de imágenes naturalistas, expresionistas, abstractas o figurativas, o puntos, líneas, fondo, figura, textura, proporción, equilibrio, ritmo, la iconografía, las técnicas de representación, los palimpsestos, la estética y las figuras retóricas. En la literatura pueden considerarse las imágenes, las palabras, el tema, el argumento, el tiempo, el narrador, espacio, diseño, fluir psíquico y concepción artística, figuras retóricas, juegos narrativos literarios, así como palimpsestos. La segmentación por las disciplinas permite identificar lo que cada área aporta a la configuración de una obra de narrativa gráfica, pues con sus propios lenguajes, que se identifican por medio del análisis de sus elementos o recursos, cada una establece un código particular. Acción de interpretación. En esta etapa, el lector, a partir del texto manifiesto de la obra, se interna en otra dimensión, que es la de los significados y sentidos implícitos a los que llega a partir del texto manifiesto. La conceptualización, al hacer una propuesta gráfica o visual, es aquel eslabón dentro de una cadena de propiedades que conforman un todo, que se extrae y puede detectarse a través de elementos ocultos, fuera de lugar o equívocos en una imagen. Así, se juega con la percepción del lector al engañar o disfrazar con un cambio sutil y se convierte en el detonador para descifrar los mensajes que un autor deja en sus imágenes, dicho de otro modo, para iniciar un proceso hermenéutico. Al establecer el concepto a comunicar en la narración, el autor combina de manera que considera pertinente los elementos compositivos, de tal modo que materialicen la idea. De esta forma, la imagen subvierte al texto, ya que a través de esta se juega con la percepción del lector, activando un proceso mental que requiere esclarecer lo que se ve en ella para comprender su articulación entre una y otra dentro de las páginas de una obra de narrativa gráfica. La imagen puede encerrar varios significados, ya que se establecen varias enunciaciones a partir de su configuración. Por ello, el texto, si llega a incluirse, puede oponerla o complementarla.
Acción de reflexión hermenéutica. Con esta acción se pone en tela de juicio la interpretación y lo interpretado, lo que permite descifrar las imágenes y con ello comprender lo que guardan dependiendo de quién las observa y su propia refiguración. Así, el lector puede establecer relaciones con sus experiencias por medio de las siguientes claves. A. Enunciados a partir de los objetos contenidos en la imagen y dados por el establecimiento de relaciones de sentido entre esto. B. Palincesto. C. Rasgos de gestualidad, ya sea comunicación no verbal efectuada por el lenguaje corporal, de expresiones o de relación entre sujetos u objetos. D. Signos que contienen sus propios significantes y significados. E. Textos u otras imágenes que por oposición con una imagen establezcan una relación de significado. F. Figuras retóricas que cambian el sentido de lo que se dice y cuya presencia en la imagen es sutil, pero desestabiliza. G. Relación fondo y figura. Si es contrastante, esto es simple y complejo, o positivo y negativo. H. Escala, es decir, proporción de los objetos o sujetos dentro del plano. I. Disposición espacial. Lugares donde se ubican los objetos o personajes. Esta puede dividir un plano en varios para establecer el orden de la idea dentro de la imagen, un antes y un después, un mayor o menor acercamiento. Acción de validación y apropiación. El lector confronta su reflexión hermenéutica con su interpretación y con el texto manifiesto o literal. Con ello asume una postura frente a la obra. Se da una apreciación de la articulación entre pensamiento y materialidad, es decir, al confrontarse el texto explícito con el implícito, se trasciende la superficie de lo que hay en la imagen. Al tener claves para lectura de imágenes y el concepto de la obra, se consolida la interpretación y tiene lugar la apreciación de la articulación entre la idea y la materialidad. De esta manera se valida lo que se observa, porque las imágenes para comprenderlas requieren de una interpretación. Si esa idea que se tiene de la obra se cuestiona y se obtienen respuestas que explican lo que entraña, se descifra entonces lo que oculta o disfraza. Se dilucidan las imágenes para que salgan a la luz los significados que dan sentido al relato del autor. Con esto, cualquier lector alcanza una apreciación estética que provoca la apropiación de la obra, porque se encuentra el sentido, se validan las relaciones por las que se entiende o comprende la obra. Acción de autorreflexión. Después de pasar por todas las anteriores, en esta el lector ha realizado juicios al respecto de la obra y ha encontrado respuestas a las preguntas surgidas durante su lectura. Ahora comprende lo que le resultaba ajeno, es decir, se ha apropiado de la obra. De esta manera, lo desconocido se convierte en algo conocido. En esta investigación se consideró un análisis crítico de varias obras de narrativa gráfica, en el que se detectaron algunas variables como aquellas en las que se recurre a imágenes de alta abstracción. Las narrativas gráficas difieren de los cuentos o los libros ilustrados porque sus imágenes no adornan los textos. Incluso hay trabajos en los que se prescinde de las palabras, o bien lo que se dice en las imágenes se opone o complementa al texto. Son distintas también a los libros objeto, porque en las imágenes, en su articulación entre una y otras, transmiten un mensaje sin que ello signifique una secuencialidad. Al atrapar al lector y dejarlo inmerso en las imágenes de una obra de narrativa gráfica, se ofrecen varios niveles de refiguración de la misma, es decir, varios niveles de comprensión, al igual que lo hacen otro tipo de obras literarias. Esa es la razón por la que estos modelos literarios no son experimentos ni objetos de diseño, sino obras literarias, pues además cuentan con las características que les confiere la literaturidad. Ver una imagen es una cuestión de percepción. Sin embargo, averiguar qué hay en ella, descubrir el sentido y la intención de cada objeto, personaje o escena que se encuentra representado, supone un proceso de lectura de imagen para descifrar su código visual, compuesto por iconos, símbolos o signos, lo que dirige a una interpretación de todo lo que está en el conjunto. Esto requiere una acción del raciocinio para establecer relaciones sintácticas y semánticas que permitan la comprensión de una sola imagen,
una al lado de otra y todas las que conforman una obra de narrativa gráfica. El enfoque hermenéutico desentramado en esta investigación manifiesta su conveniencia en el estudio de narrativa gráfica, porque está orientado a textos de múltiple sentido, además de que su flexibilidad al considerar otros y diferentes puntos de vista o referencia enriquece los resultados de interpretación y comprensión de texto. De ahí la pertenencia de recurrir a los recursos del diseño y las artes visuales.